Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat que estoy dedicando a comentar para ustedes algunas de las ideas que nos presenta Ayn Rand en su libro titulado La virtud del egoísmo, compuesto por varios ensayos que escribió Rand en la primera mitad de la década de los 60 del siglo pasado y que siguen teniendo una importancia fundamental porque, pues de entonces a la fecha, las cosas no han variado mucho, que digamos, en términos del respeto a la libertad individual, a la propiedad privada y a la responsabilidad personal. Y estamos ya en el capítulo 14 del libro, que lleva por título La naturaleza del gobierno, ¿sí? Y dice Rand que un gobierno es una institución que posee el poder exclusivo de poner en vigor ciertas reglas de conducta social en un área geográfica dada. Y la pregunta que se hace Rand es si los seres humanos necesitamos una institución con esas características y la pregunta más importante, ¿por qué la necesitamos? Bueno, las respuestas a estas dos preguntas ya las analicé en sesiones anteriores de este ciclo del Círculo Bastiat y retomo donde nos quedamos en la última sesión. Dice Rand, un gobierno es el medio para mantener el uso de la fuerza física represiva bajo un control objetivo. Bajo un control objetivo que había que entender bajo reglas cuyo objetivo sea hacer valer la justicia, que no es otra cosa más que el respeto a los derechos de las personas. Un gobierno, dice Rand, es el medio para mantener el uso de la fuerza física represiva bajo un control objetivo. ¿Y qué es esto de fuerza física represiva? Sería el uso de la fuerza, digámoslo así, de manera defensiva en contra de aquellos que vendrían a ser los delincuentes que usan la fuerza de manera ofensiva. Entonces, en una sociedad hay grupos de personas que son los delincuentes que usan la fuerza de manera ofensiva para violar los derechos de las personas a la vida, a la libertad individual y a la propiedad privada, y a ese uso ofensivo de la fuerza debe oponérsele un uso defensivo de la misma para defender a los ciudadanos de la conducta de los delincuentes. Y este defender a los ciudadanos de la conducta de los delincuentes es, según Rand y la gran mayoría de los tratadistas que le han dedicado pensamientos al tema del gobierno, es la legítima y para Rand única y exclusiva tarea del gobierno. Y luego dice Rand algo que muchos repiten de manera un tanto cuanto acrítica, ¿sí?, en el sentido de que el gobierno tiene el monopolio del uso legal de la fuerza física, del uso legal de la fuerza física, de la fuerza represiva, de la fuerza defensiva. Ahora, ¿qué quiere decir que el gobierno tiene el monopolio del uso legal de la fuerza? Que por ley, el único que puede ejercer la violencia defensiva para defender a los ciudadanos de la conducta de los delincuentes es el gobierno. Eso es lo que quiere decir que un gobierno tiene el monopolio del uso legal de la fuerza física. Y aquí la pregunta que tenemos que hacernos es si el gobierno debe tener el monopolio del uso legal de la fuerza física, lo cual supondría prohibirle a todos los ciudadanos el uso de la fuerza física, sobre todo para defender sus derechos de las agresiones de los delincuentes. A ver, debe ser el gobierno la única institución en una sociedad que tenga el monopolio, ¿sí?, del uso de la fuerza defensiva. A ver, ¿esto qué querría decir? Que si a mí están a punto de asaltarme y el único que tiene el monopolio de la fuerza legal, la fuerza defensiva, es el gobierno, yo no debería de intentar defenderme del ladrón que está a punto de asaltarme. Porque quien tiene el monopolio de esa fuerza, que es la fuerza defensiva, para defendernos, ¿sí?, frente a los delincuentes, es el gobierno. Entonces yo tendría que esperar, cruzado de brazos, a que apareciera el gobierno
a defenderme del ladrón que está a punto de, ¿sí?, robarme. La pregunta es, ¿eso sería correcto? ¿Eso sería correcto? ¿O lo correcto es que cada quien, en la medida de sus posibilidades, ojo, y si así lo decide, haga uso de la fuerza defensiva para defenderse de los delincuentes? Y si a mí me preguntan, creo que lo correcto es lo segundo. Cada uno de nosotros tiene el derecho a defenderse a sí mismo de los delincuentes. Claro, cada uno de nosotros decidirá si lo hace o no lo hace, y esa decisión dependerá de si contamos con los medios para, con una probabilidad de éxito relativamente fuerte, podamos defendernos de quien está a punto de asesinarnos, de secuestrarnos, de robarnos. Pero esta idea de que el gobierno debe tener el monopolio del uso legal de la fuerza física y que por lo tanto ningún ciudadano debería defenderse a sí mismo, porque esa es la conclusión a la que se llega, me parece a mí que es, sí, una propuesta totalmente equivocada. Ahora, un gobierno tiene el monopolio del uso legal de la fuerza física. No debe tenerlo, porque eso supondría que cada uno de nosotros renunciáramos al derecho que tenemos de defendernos de aquellos que quieren violar nuestros derechos, ¿sí? Entonces, simple y sencillamente, el gobierno no debe tener el monopolio, ¿sí?, legal de la fuerza, del uso de la fuerza física. No debe tenerlo, ¿sí? Ahora, más allá de la palabrita legal, pues evidentemente que el gobierno no tiene el monopolio del uso de la fuerza, porque le hace una competencia, y muchas veces fuerte competencia, por ejemplo, el crimen organizado, ¿sí?, que también hace uso de la fuerza. Entonces, si el gobierno tuviera el monopolio del uso de la fuerza, si realmente lo tuviera, pues no habría delincuentes, ¿sí?, porque el gobierno tendría el monopolio del uso de la fuerza. Y evidentemente que en esto del uso de la fuerza, la delincuencia organizada sobre todo, le hace una competencia brutal al gobierno. Ahora, podríamos decir, el gobierno tiene el monopolio del uso de la fuerza defensiva. Ya vimos que el uso de la fuerza se divide en dos: fuerza ofensiva, la que se usa para violar los derechos de los demás, para asesinar, para secuestrar, para robar, y la fuerza defensiva, que es la que se usa para defendernos, de ahí lo de defensiva, ¿sí?, de la fuerza ofensiva ejercida por los delincuentes. Bueno, ¿debería el gobierno tener el monopolio, ¿sí?, legal de la fuerza defensiva? No, porque yo sí creo que los responsables titulares de defenderse en contra de las agresiones de los delincuentes somos los ciudadanos. Y el gobierno, en todo caso, suponiendo que los gobernantes sean honestos, sean eficaces, etcétera, etcétera, pues estaría ahí para ayudarnos de una manera subsidiaria, ¿sí? Bueno, dice Rand, un ciudadano particular está en libertad de realizar toda acción que desee, siempre y cuando no viole los derechos de los demás. Un ciudadano particular, usted y yo, está en libertad de realizar toda acción que desee, siempre y cuando no viole los derechos de los demás. A ver, esto me remite a la definición que a mí me gusta dar de liberalismo, entendido el liberalismo sobre todo como un principio de conducta, respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras. ¿Cuál es el único límite válido al ejercicio de la libertad y al uso de la propiedad privada? Los derechos de los demás. Ahora, derechos que verdaderamente sean derechos, porque hoy en día
muchas necesidades e intereses se han identificado de manera por demás tramposa con derechos, exigiéndole al gobierno que trate a esas necesidades e intereses como si fueran derechos, lo cual, como ya veremos más adelante, es un grave error. ¿Sí? Bueno, dice Rand, en un sistema social adecuado, y por adecuado entiendo yo donde se respete la justicia, que no es otra cosa más que respetar los derechos de los demás, un ciudadano particular está en libertad de realizar toda acción que desee, siempre y cuando no viole los derechos de los demás. Mientras que el funcionario público, el gobernante, se haya restringido por la ley en todos y cada uno de sus actos oficiales, es decir, como gobernante. Un individuo particular podrá hacer todo lo que desee, excepto aquello que está legalmente prohibido. A ver, a mí me llama mucho la atención cómo Rand insiste mucho en lo legal y no, como creo yo que debe de ser, en lo justo. Porque, a ver, un individuo particular podrá hacer todo lo que desee, excepto aquello que está legalmente prohibido. A ver, en México ya está legalmente prohibido el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos, con la intención de evitar los daños que dichos consumos provocan en las personas, daños que son reales. Eso legalmente ya está prohibido. Pero la pregunta que debemos de hacernos es si esa prohibición es justa. A ver, ¿es justo que el gobierno nos prohíba hacernos daño a nosotros mismos, sobre todo si al hacérnoslos no violamos derechos de terceros? Recuerden lo que dijo Rand. Un ciudadano particular está en libertad de realizar toda acción que desee, siempre y cuando no viole los derechos de los demás. A ver, si yo vapeo, me estoy haciendo un daño a mí mismo, pero no estoy violando el derecho de nadie. Por lo cual, según lo que dice Rand, el vapear no debería de estar legalmente, es decir, por medio de una ley, prohibido. ¿Sí? Pero después de decir que un ciudadano particular está en libertad de realizar toda acción que desee, siempre y cuando no viole los derechos de los demás, dice Rand, un individuo particular podrá hacer todo lo que desee, excepto aquello que está legalmente prohibido. Yo aquí sí le corrijo la plana a Ayn Rand y diría, un individuo particular podrá hacer todo lo que desee, excepto aquello que implique una injusticia, la violación de derechos de terceros. Y sí hay que tener muy clara la distinción entre lo legal, lo que está en las leyes, lo que dicen las leyes, a lo que nos obligan las leyes, lo que nos prohíben las leyes, por lo que nos castigan las leyes, y la justicia entendida como el respeto a los derechos de las personas. Un individuo particular podrá hacer todo lo que desee, excepto aquello que está, dice Rand, legalmente prohibido. Un funcionario público no podrá hacer nada excepto aquello que le esté legalmente permitido. Ahora, más allá de la distinción entre lo legal y lo justo, yo sí creo que en este punto Rand tiene razón. Una persona podrá hacer todo lo que desee, excepto aquello que está legalmente prohibido. Un funcionario público no podrá hacer nada, excepto aquello que le esté legalmente permitido. Y esto nos lleva al tema de las constituciones, de las constituciones políticas, tema al cual ya volveremos, ¿sí? En la cual ya volveremos. Dice, este es el modo de subordinar la fuerza al derecho. Ahora, más que subordinar la fuerza al derecho, a la fuerza hay que subordinarla a la justicia, que es el respeto a los derechos de los demás. Este, dice Rand, es el concepto norteamericano de un gobierno de leyes y no de hombres. Un gobierno de leyes justas y no de hombres. Porque creo yo que Rand, ¿sí?, adoptando, ¿sí?, la filosofía política estadounidense original, la que brotó de la Guerra de Independencia, en esto tiene toda la razón. Lo propio del ser humano es
estar gobernado por leyes, no por hombres, por más que sean los hombres quienes hagan esas leyes. Pues hasta aquí esta sesión de este ciclo del Círculo Bastiat y nos vemos en la próxima.